Hola chicos, nuevamente el Departamento Psicopedagógico les da la bienvenida a una nueva sesión. En esta nueva sesión hablaremos de escribir para liberar emociones. En nuestra sesión pasada hablábamos de la música y de las emociones, cómo se relacionaban. Pues ahora hablaremos sobre la escritura. Y quiero que observen esta imagen. Son tres cuadritos en donde una sola imagen está resumida. En la primera que observan, vemos, por ejemplo, una persona que en lugar de tener cabeza, bueno, pues tiene mucha confusión y está a punto de sacarle punta a su lápiz para poder plasmar algo en la hoja. Posteriormente, en la segunda imagen, esa persona se dispone ya a plasmar lo que siente en la cabeza en esa hoja, y en la tercera vemos que en esa hoja ya está plasmada lo que al inicio tenía en la cabeza. E incluso se ve que esa persona da un soplido como si fuera un respiro, un alivio. Es muy interesante, ¿no? También la manera de expresar emociones es escribiendo. Vamos a ver lo que sigue, chicos. La escritura es el sistema de representación gráfica de un idioma. Empleamos la escritura para comunicarnos a través de signos trazados o grabados sobre un soporte que puede ser tangible, como es el papel, la piedra o la madera, o algo intangible, es decir, algo que no se puede tocar, como es lo digital o en este caso lo electrónico. Tangible es todo lo que podemos tocar, intangible lo que no se puede tocar. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Nuestros antepasados ya comenzaban a hacer jeroglíficos, que así se le llamaba anteriormente, a los códigos de comunicación que entre ellos generaban o empleaban para poder comunicarse, es decir, para transmitir algo que quisieran que los demás supieran. Y vamos a hablar ahora de las emociones para poder ir uniendo una cosa con la otra. Recordemos que en nuestra sesión pasada hablábamos de las emociones, que son respuestas o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Estos cambios se basan en experiencias que a su vez dependen de percepciones, actitudes, creencias sobre el mundo que usamos para percibir y valorar una situación concreta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hablábamos acerca de que las emociones se viven de acuerdo al contexto en el que estoy viviendo en ese momento. Y les ponía de ejemplo que no podemos vivir igual un estado de enamoramiento a un estado de pérdida. Entonces, de acuerdo al contexto en el cual yo me encuentre, es el tipo de emociones que voy a experimentar. Y con ello, las reacciones fisiológicas que nuestro cuerpo va a generar. ¿Y para qué sirven las emociones? Bueno, pues las emociones son portadoras de información que nos van a decir qué es lo que necesitamos ante las diferentes situaciones que ocurren en nuestra vida. Es decir, nuestras emociones nos hablan y nos dicen qué necesitamos en ese momento. Para dos cosas. Una, para cambiar la situación que estoy viviendo porque me puede generar incomodidad. O dos, algo que me está avisando que es agradable en mi vida, que es placentero y por tanto que te gustaría repetir nuevamente esa acción o situación que estás viviendo que te está generando emociones placenteras. Entonces, nuestras emociones son portadoras de información y esa información nos va a decir qué necesitamos ante las situaciones que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Las emociones. Bueno, pues nos ayudan a conocernos mejor. Cuanto mejor se conocen ustedes mismos, mejor van a conocer y a controlar sus emociones. Van a saber qué emoción es la que están sintiendo y qué les está diciendo. Y cuando sientan y reconozcan esa emoción, van a tener la capacidad de control. Es decir, van a controlar ese tipo de emociones. Muchas veces, generalmente cuando somos adolescentes, tenemos emociones por impulso y entonces reaccionamos por impulso. ¿Qué significa esto? Que reacciono a lo que en ese momento yo estoy viviendo. No razonamos, no analizamos, es decir, actuamos en el momento. También nos ayudan a saber lo que necesitamos.
En ese momento sabremos identificar el significado de esas emociones, lo que nos quieren decir y la necesidad que hay detrás. Esto va aunado a lo que les decía a un inicio. Esas emociones nos van a decir si me siento cómodo con esa situación o busco la manera de generar otra situación que me haga sentir un estado más satisfactorio. Entonces recordemos que la sesión pasada decíamos que las emociones de cierta manera nos avisan. Es como un esto me agrada o esto no me agrada. Y de cierta manera, si no agrada, nuestro inconsciente generará la manera o buscará la manera de hacernos sentir mejor, que significa resolver conflictos, aprender a resolver. Gestionar las emociones y darme cuenta de lo que necesito. Solo necesitamos hacer, decir o pensar lo que nos piden las emociones para manejar esa misma emoción y conseguir aquello que nos está solicitando. Entonces, así como ustedes en su Facebook les llega una solicitud de amistad, en este caso las emociones también hacen una solicitud en donde te está diciendo qué es lo que necesitan para que tú puedas generar recursos o medios para poder llegar a una situación en la que te haga sentir más cómodo. Entremos a la escritura y las emociones. La escritura ocupa un lugar privilegiado entre las técnicas que podemos utilizar para trabajar las emociones. Miren esa imagen, dice, la escritura es una terapia que deja nuestras emociones. Es súper interesante, chicos. Dentro de la psicología existen muchas herramientas alternativas o terapias para poder apoyar a las personas. Y es que es muy cierto que esta parte de escribir te ayuda a desahogarte. No sé si en alguna ocasión alguien o si alguno de ustedes en algún momento ha acudido a terapia, les han dicho, escribe lo que sientes y va a ser la manera en la que vas a comenzar a liberarte. Muchos de nosotros somos auditivos, otros somos kinestésicos, otros somos visuales. Tenemos diferentes maneras de comunicarnos y de aprender. Entonces eso también va a influir en la manera en la cómo yo voy a manejar mis emociones y por ende cómo me voy a manejar por la vida. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo también a la manera en la que tú aprendes o te diriges, es la manera en la que vas a aprender a soltar lo que te está reprimiendo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, las personas que son kinestésicas, puede que la forma de la escritura les ayude mucho más que a los demás. Sin embargo, esto no es un factor determinante. Es quizá una manera en la que podría decirse el por qué se resuelven las cosas de esa manera. Sin embargo, chicos, esto quiero que sepan que no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? Recuerden que como seres humanos todos somos diferentes y como todos somos diferentes, pues todas las maneras son universales, por así decirlo, y van a variar, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que la escritura entra con las emociones. Es una técnica para poder trabajarlas. ¿Cómo funciona? Pues la práctica constante de actividades de escritura personal proporciona autoconciencia necesaria para poder entrar en contacto con sentimientos y emociones bloqueadas y o reprimidas. Muchas veces, chicos, cuando nos ocurren situaciones traumáticas o situaciones desagradables, habemos personas que las reprimimos. ¿Qué significa esto? Que no sacamos lo que tenemos adentro, que lo guardamos. Pero también existe otro tipo de personas y este otro tipo de personas es que necesita sacar esas emociones. Recuerden que todas las emociones negativas no nos hacen bien porque afectan nuestro estado emocional, uno, y dos, también afecta a nuestro organismo de manera orgánica. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden enfermar. Muchas veces cuando algunos de ustedes me han compartido situaciones o emociones en donde están muy sensibles o muy frágiles, siempre les he dicho, no te aguantes las ganas de llorar, saca lo que tienes adentro, porque si tú no lloras, seguramente alguna parte de tu cuerpo será quien llorará. ¿Y de qué manera? Pues te podrás enfermar. Y a esto ya, por ejemplo, también se le llama somatizar, cuando no saco algo que tengo dentro en cuanto a emociones y entonces mi cuerpo necesita hablar y alguna parte de mí se va a enfermar. Esto es muy interesante, chicos. De otra manera,
no solo es para sacar lo reprimido, también funciona como un potencial para todo aquello que sea positivo, todo aquello que hay en la vida de las personas, desde la memorización de momentos felices a la redacción de proyectos positivos a un futuro, la celebración de situaciones o trayectorias personales y profesionales que van a presentarse a lo largo de la vida o la expresión de alegrías cotidianas. ¿Qué significa esto? Que la escritura no solo va a liberar mis emociones negativas o reprimidas, también las puedo utilizar para algo positivo. Y esto funciona en el tema de la autoestima. Si yo me reconozco y me quiero, y si lo escribo, lo confirmo. Y entonces, ¿qué significa esto? Que voy a generar una estructura emocional mucho más fuerte y más sólida. Existe algo muy interesante que la biología ha comprobado junto con un destacado teórico sobre la resiliencia, Boris Cyrulnik. Nos cuentan que quienes han sufrido un trauma y son capaces de elaborar un relato sobre ello consiguen reducir los niveles de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Como yo les expliqué la sesión anterior, en el cerebro tenemos diversas sustancias que se generan solitas, ¿no? Y en esta parte también existe algo que se llama cortisol y es la hormona encargada del estrés. Cuando estamos muy estresados, generamos mucho cortisol. Cuando empezamos a disminuir ese estrés, el cortisol comienza a bajar. Es una de las sustancias que tenemos también en nuestro cerebro. Y esta hormona, su funcionamiento es actuar sobre sus déficits. ¿Qué significa esto? Proteínas responsables de la supervivencia y diferenciación de las neuronas. ¿Qué van a hacer? Cuando una persona, lo que nos dice esto es que cuando una persona escribe sobre un trauma, y es capaz de hacer un relato sobre ello, va a reducir el nivel de cortisol y esto a su vez va a generar proteínas responsables de supervivencia y diferenciación de las neuronas, consiguiendo restablecer el equilibrio emocional. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien pasa por una situación o un estado traumático, al escribirlo y redactarlo, el nivel de cortisol comienza a bajar y entonces nuestro equilibrio emocional comienza a estar de manera regular. Es muy interesante toda esta parte de las sustancias que tenemos en el cerebro. Yo creo que tal vez la próxima sesión les haría un video sobre esta parte de todas las sustancias que tenemos en nuestro cerebro y cómo funcionan. Porque a veces cuando tenemos en mayor cantidad algunas es cuando presentamos ciertas emociones o también cuando tenemos en menor cantidad otras es también cuando presentamos ciertos episodios o emociones. Todo esto depende también de nuestro estado de ánimo, cuando estamos alegres, cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos cansados. Funciona todo esto en nuestro cerebro, chicos. Como en una computadora también tiene un cerebro, pues nosotros en nuestra cabeza tendríamos una computadora que nos está dirigiendo. Y entonces nuestra parte principal del ser humano podría ser el cerebro, quien nos dirige y nos regula muchas cosas o todas las partes de nuestro cuerpo. Ejemplo, esta imagen yo creo que tendrá más de 15 años, si no mal recuerdo. Yo era muy pequeña cuando esto ocurrió. Quiero que observen esta imagen. Muchos de ustedes tal vez escucharon sobre esta noticia o sobre esta imagen. Son las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas hace unos años sufrieron un atentado y en este atentado pues muchas personas murieron. Incluso los aviones que atravesaron estas torres iban cargados de personas terroristas. ¿Qué significa que terroristas? Bueno, pues son personas que están dispuestas a sacrificar su vida con tal de participar en un atentado, ¿no? Muchas personas perdieron la vida, muchos inocentes, les comento también las personas que iban en el avión. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque se hizo un estudio y las personas que vivieron en esta situación, que vivieron esta situación, pero que lograron ser sobrevivientes, comenzaron a presentar un trauma. En este trauma ellos dejaron de querer salir, ya no querían salir a la calle, comenzaban a tener miedo, le tenían miedo a los aviones, empezaron otras personas a tener miedo a las alturas,
otros presentaron miedo al fuego. De acuerdo a la situación que a cada uno le tocó vivir, es la manera en la que esa persona fue generando un trauma. ¿Qué se hizo con estas personas? Bueno, pues se lanzó un programa allá en Estados Unidos en donde sometieron a terapia a estas personas. ¿Y qué ocurrió? Una de las terapias que le dieron a estas personas fue la escritura. Y se comprobó científicamente, chicos, que escribiendo el relato traumático que vivieron ese día, lograron salir adelante de la situación en la que estaban inmersos. ¿Qué significa? Que lograron ser resilientes ante esta situación. Les comento que muchos de ellos dejaron de salir a la calle, ya no se querían subir a los aviones, le tenían miedo a las alturas. Y entonces la manera en la que intervinieron los psicólogos con ellos fue escribir su relato y leerlo. Y de esa manera ellos generaron una conciencia de lo que vivieron y fue la manera en la que pudieron sacar todas las emociones negativas que en ese momento los atraparon y los estaban impidiendo hacer su vida de manera normal y cotidiana. Este es un caso muy interesante, ustedes lo pueden leer en internet, es exactamente verídico y es un gran ejemplo de algo resiliente, chicos, de una situación que ciertas personas vivieron y que lograron salir adelante por medio de la escritura. Es muy interesante esta parte terapéutica con la escritura. Bien, pues algunos beneficios de la escritura en las emociones son descubrir recuerdos anclados a un sentimiento que me siguen haciendo mal hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Hay emociones saludables, chicos. Las emociones saludables se hacen presentes ante situaciones o cuestiones en donde yo como ser humano necesito cambiar algo de mi vida. Era lo que les explicaba. Hay emociones negativas que son saludables, pero también hay emociones positivas que no son saludables. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el miedo es una emoción saludable. ¿Por qué? Porque te va a preparar para el peligro y entonces te va a preparar a ti, va a preparar a tu mente, va a preparar a tu cuerpo para que huyas de esa situación que te está poniendo en riesgo. Entonces, esa es una emoción saludable porque te está preparando para salvar tu integridad. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando anteriormente, descubrir recuerdos anclados a un sentimiento que siguen haciendo mal hasta el día de hoy. Muchas personas vivimos con mucho rencor hacia otras personas, hacia situaciones, familiares, amigos o cuestiones demás. Pero ¿qué significa esto, chicos? Estamos anclados, no hemos soltado esa situación, pero nos está haciendo daño a nosotros mismos. No sé si han escuchado que dicen que las personas que viven con odio, con rencor y con resentimiento son propensas a que les dé cáncer. Hay quienes no creen en esto. Yo les voy a decir, chicos, que esto es real y está comprobado. Entonces, un beneficio de la escritura en las emociones es sacar todo eso que sientes hacia alguien, esas emociones negativas que te están haciendo mal a ti, te van a liberar, van a hacer que sueltes esa emoción que estás sintiendo hacia esa persona o a esa situación. Bien, otra es el conocimiento y control de las emociones aumentarán en nuestra autoestima. Era lo que les explicaba hace ratito. Si tú mismo sabes y tienes una buena autoestima y te reconoces y lo escribes, te confirmas a ti mismo que eres grande y entonces con ello reafirmas tu autoestima y generas una estructura mucho más sólida y una autoestima mucho más firme sobre ti mismo. También nos van a ayudar a saber si las cosas que hacemos en nuestro día a día nos gustan y si el trabajo que realizamos nos llena o lo hacemos por rutina. Ahorita ustedes son pequeños, son estudiantes, dudo mucho que alguno de ustedes trabajen, sin embargo, cuando ustedes sean adultos, trabajarán. Y es aquí donde entra este punto. Llega un punto en nuestra vida cuando somos adultos en donde tenemos que elegir. Por ejemplo, cuando vamos a elegir qué carrera vamos a estudiar. No siempre necesitamos saber qué carrera quiero estudiar por darle gusto a mi familia, por darle gusto a mi mamá, por darle gusto a mi papá o por el que dirán. Muchas veces, chicos, y en la mayor cantidad de carreras se tiene que estudiar por vocación. ¿Qué es vocación? Es el amor que le imprimes a lo que vas a hacer. Yo cuando era adolescente como ustedes y mi mamá me preguntaba qué quería hacer de grande, mi mamá siempre me decía, lo que vayas a hacer, hazlo con amor,
para que el día de mañana que tú trabajes no tengas que trabajar, sino que vayas a realizar algo que te gusta y lo mejor de todo va a ser que te van a pagar por realizar esa acción que tanto te gusta. Yo hoy les puedo compartir que estoy muy satisfecha de trabajar en Simón Bolívar, estoy muy contenta de ser su maestra, de ser psicóloga, porque me deja una satisfacción muy grande. Y entonces cada vez que ustedes van y me dicen que les pude apoyar en algo, que sus papás me agradecen alguna situación en donde los pude apoyar, es donde yo confirmo que lo que hago me gusta y me encanta. Si yo fuera, por ejemplo, mi mamá estudió administración de empresas y trabaja en Hacienda, pues es un medio que a mí no me gusta. A mí no me gustaría estar encerrada en una oficina 8 horas del día o más de 8 horas del día, a diferencia de donde yo trabajo. Donde trabajo tengo interacción con ustedes, con sus papás, realizamos actividades divertidas y estoy en contacto con todos ustedes. A diferencia que si tal vez yo estuviera encerrada en una oficina, pues para mí sería estresante. Y tal vez yo pude haber estudiado eso por darle gusto a mi mamá, por ser lo mismo que mi mamá era. Sin embargo, yo elegí ser lo que quería ser y eso me trae satisfacción. Entonces, ¿qué ocurre? A veces ustedes, yo ya les puse el ejemplo del trabajo y esto les va a servir más adelante a lo largo de su vida. Sin embargo, en estos momentos también se aplica. ¿De qué manera? Muchos de ustedes tienen actividades extraescolares, como pueden ser el fútbol, la natación, el ballet, etcétera. Pero algunos de ustedes lo hacen por obligación e incluso tal vez por no tener conflictos con sus padres. Sin embargo, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado pensando que no le agrada esa actividad y que no saben cómo externarlo. Pues una de las maneras de hacerlo es escribiendo. Puedes escribir cómo te hace sentir esa actividad, qué emoción te genera, qué desagrado te produce. Entonces, esa es una manera de darnos cuenta si lo que estamos haciendo nos está gustando o lo estamos haciendo por darle gusto a una tercera persona o simplemente por la rutina. Yo les puedo compartir que lo mejor que ustedes pueden hacer es realizar algo por gusto, por convicción y no por obligación, chicos. Eso les va a hacer muy felices si ustedes lo aplican desde ahorita. Las maneras de abordar las emociones a partir de la escritura son llevar un diario personal. Yo recuerdo que cuando era chiquita amaba los diarios, me encantaban y en efecto yo escribía cómo me iba. Y yo recuerdo que cuando tenía días tristes o días complicados, escribía en mi diario y lloraba y al cerrar mi diario yo tenía una sensación de tranquilidad. Ahorita ustedes lo pueden practicar. En esta contingencia pues estamos teniendo el encierro, ¿no? Y muchos de ustedes a lo mejor están teniendo dificultad. Entonces algo que pudieran hacer es comprar un diario, si no ya tienen uno o pueden utilizar hojas, hacer uno y escribir cómo se están sintiendo. A lo mejor les llega un momento de ansiedad, un momento de nostalgia y entonces yo les puedo recomendar que corran a su diario o a sus hojas o a su cuaderno y comiencen a escribir qué emociones están experimentando en ese momento. Y si ustedes necesitan llorar justo en el momento en el que están escribiendo, es muy importante que lo hagan. Los va a liberar muchísimo. También puede ser escribir cartas a los seres queridos ya fallecidos. Pues hay ocasiones en las que a lo mejor ustedes ya sufrieron una pérdida de un ser querido que tuvo que partir, que murió, o de algún ser querido que se fue de este estado o que se fue del país por situaciones que no están en nuestras manos. Y tal vez no nos despedimos de esa persona o no le dijimos de frente lo que hubiéramos querido decirle. Chicos, una gran oportunidad de hacerlo es escribir. Y muchos dirán, pero ¿para qué lo escribo si no se lo voy a entregar? ¿O para qué lo escribo si él no lo va a saber? Chicos, eso los va a liberar a ustedes. Quien tiene que sentirse liberados son ustedes mismos. A veces no tenemos el valor de decir las cosas de frente, por temor, por desconfianza, por pena. Sin embargo, tal vez escrito en unas líneas nos da ese valor que nos hace falta y será la manera en la que podemos expresarnos. Muchos de ustedes me han compartido que sus papás son muy rígidos o son muy duros con ustedes. A más de uno de ustedes les he dicho, hazle una carta a tu papá o a tu mamá y dile cómo te hace sentir, dile cómo te lastima. Y de verdad, chicos, eso también funciona y genera sensibilización hacia la otra persona.
Entonces, esto es muy funcional. Externar sentimientos a personas que no nos atrevemos a decírselos de frente. Es un poco similar a lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, ustedes que ahorita están en la etapa del enamoramiento y les gusta una niña o les gusta un niño y no se atreven a decirlo de frente y entonces empiezan a mandar las cartitas. Muchas veces dicen, pues sí, Miss, le mandé la cartita, pero no me peló. Tal vez. Sin embargo, tú ya sacaste esa emoción que sentías y te apuesto que si no eres correspondido, vas a comenzar a liberarte de ese sentimiento que tenías por esa persona. Todo funciona, ¿ok? Pues para mí fue un gusto hablarles de este tema. Me encanta darles las sesiones que tenemos. Quiero que recuerden que escribir sana. Recuerden que en medida de que tú escribas y expreses lo que sientes, vas a sanar todas las situaciones o partes de tu vida en donde no pudiste hacerlo. Liberar es escribir, hablar, expresar. Y una de las grandes maneras es escribir, chicos. De verdad, sana y sana mucho. Bueno, pues ahora vamos a nuestra actividad. En una hoja del color de su agrado van a compartirme sus emociones en estos momentos o si desean pueden ser creativos y componer una canción en donde expresen sus emociones en estos momentos. Yo sé que muchos de ustedes tienen la facilidad de la creatividad en la composición. Pueden escribir una canción y enviármela. Quienes no se les facilite esta parte, sin problema, pueden escribir únicamente cómo se sienten en este momento. Muchos podrán pensar que es muy repetitiva esta actividad a la pasada, sin embargo no lo es, chicos. Es muy importante saber y conocer cómo se sienten en este momento y más que para cumplir con la actividad de Miss Miriam, va a ser para que ustedes en estos momentos reconozcan cómo se están sintiendo ante esta contingencia que estamos viviendo, ¿sale? Al finalizar el escrito, que hayan elegido deberán compartir cómo se sintieron al expresarse por medio de la escritura. Si les gustó, si les fue funcional, si fue agradable, si en realidad liberaron lo que sentían. Quiero que me lo compartan, ¿ok? Y bueno, chicos, pues la actividad van a enviarla al correo de una servidora que es depto.psicopedagógico.ssbf@gmail.com. No se les manda a las tutoras, chicos, se me manda a mí, ¿vale? Porque yo soy quien lo recibe y quien los va a retroalimentar en cuestión a sus actividades. Pues me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Los extraño mucho, les mando muchos saludos, mucho ánimo. Chicos, no dejen que el ánimo decaiga por nada del mundo. Recuerden que siempre que vemos más oscuro es porque está a punto de aparecer la luz, ¿sale? Les mando saludos y un fuerte abrazo. Cuídense, chicos, bye.